entonces, bueno, aquí tenemos, nos corresponde hoy, bueno, según nuestro sílabo, hoy nos toca el tema relacionado con el alcance del proyecto. Fíjense que aquí tenemos una pequeña gráfica que nos dice qué necesito para definir el alcance del proyecto, qué herramientas podemos utilizar para definir el alcance, y ahí el final sería qué salidas necesitamos que se produzcan. Es decir, estamos hablando de los diferentes elementos que debemos tomar en cuenta cuando estemos trabajando con lo que es el alcance de nuestro proyecto. Podemos definir alcance de la siguiente manera. El alcance es el proceso que consiste en desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto, indicando con la mayor claridad y precisión posible hasta dónde se pretende llegar. Esto es fundamental para el éxito de lo que estemos realizando, ya que proporciona un entendimiento común entre todos los interesados del proyecto. El alcance se elabora a partir de los entregables principales. Silenciar a todos, porque hay cierto ruidito que está... Ya. Ajá. El alcance se elabora a partir de los entregables principales, de los supuestos, es decir, de las cosas que aún no estamos seguros, pero que pensamos que pueden intervenir en nuestro proceso, y de las posibles restricciones o limitaciones que se han documentado en la fase de inicio, siendo en la fase de planificación donde el alcance del proyecto se describe y define de manera más específica, según se va obteniendo más información sobre el proyecto. Durante este proceso se analizan los riesgos, los supuestos, las restricciones existentes, actualizando esta información según sea necesario. Vean que desde el inicio mismo del proceso de desarrollo de software, nosotros establecemos un alcance preliminar, un alcance inicial donde decimos más o menos las características que va a tener nuestro sistema. Una vez que llegamos a cierto punto, lo que hacemos es hacer una reevaluación de dicho alcance para actualizarlo de acuerdo a las nuevas características o a las características más detalladas que hemos podido establecer en ese momento, ya que así como pasa con los requerimientos, el alcance va adaptándose a medida que tenemos mayor conocimiento sobre nuestro sistema. ¿Cuáles son las técnicas utilizadas para definir el alcance? Tenemos dos técnicas principales. En primer lugar, podemos definir el alcance a través del análisis del producto. En este caso, se utiliza para aquellos proyectos en los que los entregables son de tipo producto, es decir, son de tipo tangibles. Incluye técnicas tales como el desglose del producto, el análisis de sistemas y de requisitos, ingeniería de sistemas, el valor y el análisis de valor. Vean que estas son, repito, para casos de que lo que estamos trabajando es con un producto en específico de tipo tangible. Supongamos que el alcance, que nuestro producto sea, por ejemplo, un vehículo. Nosotros podemos ver en primer momento nuestro primer nivel de alcance, o nuestro primer elemento que vamos a evaluar puede ser el chasis, que esté montado los neumáticos y esté montado en el chasis.
Luego de allí podemos ver la parte de mecánica de funcionamiento, es decir, motor, caja y demás que esté montado. Una vez que esté montado eso, podemos pasar a la parte de latonería, pintura, elementos externos. Una vez que eso esté montado, podemos pasar a la parte de elementos internos como lo que es tapicería, muebles, adornos, etcétera. Vean que cada uno de estos representa elementos tangibles de nuestro producto que pueden ser verificados. Luego, nuestro segundo caso o nuestra segunda técnica es cuando identificamos alternativas. Esta se emplea para obtener diferentes enfoques a fin de ejecutar y desarrollar el trabajo necesario del proyecto. En nuestro caso de desarrollo de software, vamos a utilizar un análisis del producto. ¿Cuál es nuestro producto? El programa, aplicación, software que pretendemos construir, al cual podemos imaginar como el alcance, los diferentes entregables que se les van solicitando, los diferentes módulos que deben ir construyendo. En cuanto a lo que sería el enunciado del alcance de un proyecto, este lo que hace es describir de manera detallada los entregables de proyecto y el trabajo necesario para poder crearlos. Sirve como guía del equipo de trabajo durante la ejecución y proporciona la línea de base del alcance para evaluar las solicitudes de cambio que se encuentran dentro de a ver si se encuentran dentro o fuera de los límites del proyecto que han sido establecidos. Aquí tenemos algunos elementos a tomar en cuenta cuando estamos estableciendo el alcance del producto, del proyecto. En primer lugar, los objetivos. Estos pueden incluir criterios de éxito para el proyecto que se puedan medir. Recordemos que siempre deben ser elementos medibles. Los proyectos pueden tener una amplia variedad de objetivos de negocio. Pueden ser también objetivos de costos, de cronogramas técnicos y de calidad. Vean que tenemos varios tipos de objetivos que pueden ser trabajados en nuestro proyecto. Hay unos que van a tener en cada momento mayor prioridad que otros, y eso es lo que nos va a definir la manera en que vamos a trabajar, en que vamos a avanzar, el alcance que va a tener nuestro proyecto. En segundo lugar, ya de establecidos los objetivos, realizamos una descripción del alcance del producto, es decir, las características que éste va a tener, los resultados esperados del proyecto. Generalmente estas características se van elaborando gradualmente, de manera progresiva, y detallando cada vez más las mismas a medida que se vayan conociendo. El siguiente elemento son los requisitos o requerimientos del proyecto. Estas son condiciones que se deben cumplir o capacidades que debe tener nuestro sistema para poder considerarlos como válidos. En el caso se pueden considerar también como productos entregables del proyecto. Son necesarias para satisfacer nuestro contrato de desarrollo de software, las normas, especificaciones o cualquier otro documento formalmente impuesto. En cuanto a los límites del proyecto, lo que busca es identificar qué está incluido dentro de la ejecución del proyecto y qué no. Cuando un interesado puede suponer que determinado elemento en particular tiene que ser un componente del proyecto, deberá ser declarado explícitamente dentro de este elemento del alcance. Todo aquello que no aparezca aquí se considera fuera del proyecto. El siguiente es productos entregables.
Estos incluyen tanto las salidas que representan nuestro producto o servicio resultado del desarrollo del proyecto, como los resultados adicionales, entre los cuales podemos nombrar informes, documentación relativa a la dirección del proyecto, etc. Los productos entregables pueden describirse en forma resumida o detallada. Finalmente, en cuanto a estos elementos que estamos comentando en este momento, tenemos los criterios de aceptación de los productos. Estos van a definir el proceso y los criterios que serán usados para aceptar los productos completados a lo largo del proyecto, es decir, establecen las características que debe cumplir nuestro entregable para que se considere como aceptable. Continuamos con la segunda parte de estos elementos. El siguiente elemento sería restricciones del proyecto. Aquí se enumeran y describen las restricciones relacionadas con el alcance del proyecto que limiten las opciones de nuestro equipo de trabajo. Por ejemplo, un presupuesto predefinido o una fecha impuesta son restricciones comunes. Es decir, no deberían pasar de tal fecha al desarrollo del sistema o no debería pasar de tal costo. Cuando un proyecto se realiza bajo un contrato, generalmente las disposiciones de dicho contrato servirán también como restricciones del proyecto. Siguiente elemento, número 8, son los supuestos del proyecto. Aquí lo que hacemos es enumerar y describir las suposiciones, es decir, cosas que asumimos que pueden pasar aunque no tengamos una manera al momento de poder validarlas, que pueden estar asociadas con el alcance del proyecto y el potencial impacto de tales situaciones si resultaran ser falsas. Seguidamente se nombra lo que son los riesgos iniciales identificados, enumerando los riesgos conocidos y o previstos que hay que considerar antes de comenzar el proyecto. Otro elemento importante son los hitos del cronograma. El cliente o la organización ejecutante pueden identificar hitos. ¿Qué son hitos? Momentos importantes en los cuales debe realizarse determinada actividad. Entonces, el cliente o la organización pueden determinar estos hitos en el cronograma y establecer fechas impuestas para los mismos. Estas fechas deben tratarse como restricciones de nuestro proyecto. Requisitos de gestión de la configuración. Estas van a describir el nivel de control de cambios y de la gestión de la configuración interna de nuestro proyecto que deben implantarse en nuestro desarrollo, identificando los documentos y elementos configurables correspondientes. Requisitos de aprobación. Permite identificar los requerimientos para la aprobación de nuestro sistema, es decir, las características que deben ser satisfechas. Esto incluye aspectos tales como los objetivos, los productos entregables, documentación y otros trabajos del proyecto. ¿Alguna pregunta hasta este punto antes de continuar? Vean que estamos hablando de elementos teóricos conocidos relacionados con lo que es el alcance del proyecto. Cuando nosotros estamos estimando el alcance de un proyecto, hay muchas cosas que debemos tomar en cuenta. No es simplemente decir, por ejemplo, vamos a llegar hasta tal punto. Hay que ser realista, pero tampoco hay que limitarnos exageradamente en nuestro punto de vista, en nuestra visión de lo que queremos hacer. Si exageramos,
podemos quedarnos cortos en cuanto a presupuesto, en cuanto a tiempo, en cuanto a recursos, y hacer con esto que nuestro proyecto fracase. Si colocamos un alcance demasiado simple, demasiado limitado, es probable que no podamos aprovechar correctamente la oportunidad que se nos esté brindando en ese momento. No hay preguntas, continuamos entonces.